Tengo ahorita el honor de presentar a nuestro próximo panel con el tema de inmuebles catalogados. Para mí es un honor tener aquí en este conjunto de especialistas a la doctora Susana Fernández Águila. Muchas gracias. Al maestro Antonio Sánchez Arzate, escultor, artista de gran valor y de gran reconocimiento aquí de la ciudad de Toluca. Al arquitecto Homero Pedraza, excelente arquitecto de gran trayectoria profesional y actualmente es el presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de México. Bienvenido, presidente. También al arquitecto José Manuel Trigos, también de gran trayectoria profesional, desarrollador, constructor, y es el presidente electo del Colegio de Arquitectos, entonces pues estamos muy bien flanqueados. Bienvenido, estimado arquitecto. En el contexto actual, los catálogos cobran vigencia como herramientas para los profesionales en el ámbito inmobiliario, que han acudido a apuntalar, dar mantenimiento o documentar y evaluar afectaciones, así como evitar la destrucción en algunos casos por considerar que una edificación histórica son solo muros caídos. A la fecha, el INAH tiene catalogados alrededor de 100,000 edificios en el país. Esto para nosotros, los profesionales inmobiliarios, es un inventario importantísimo, pero es necesario reflexionar sobre estos aspectos que cobran vigencia en estos tiempos recientes. En este sentido, se considera necesario comenzar a discutir sobre la inclusión de datos acerca del patrimonio inmobiliario, artístico y natural, base del inventario que diariamente nosotros promovemos para su comercialización. También el patrimonio natural forma parte de lo que ahora se denomina paisaje cultural. No solo contempla árboles míticos, por ejemplo aquí en la ciudad de Toluca el árbol de las manitas, símbolo de nuestra entidad, como la ceiba o el ahuehuete en Oaxaca o en Chiapas, sino montañas sagradas, ríos, manantiales, cerros que forman parte del patrimonio intangible de la cosmovisión de las comunidades indígenas, campesinas o rurales, y que incidieron en los trazos de los pueblos y sus templos. Escucharemos desde la perspectiva de profesionales especialistas que viven y trabajan en el Estado de México, pero esta referencia y conceptos serán aplicados también a los lugares de toda Latinoamérica. Cada uno de ustedes refiriéndose por eso a todos nosotros, este catálogo inmobiliario no es un tema menor, ya que la arquitectura es parte de la identidad, situación geográfica y cultura de la región donde ésta se ubica. Como bien nos acaba de platicar nuestro cronista de la ciudad, el maestro Gerardo Novo, es muy importante para nosotros los profesionales de los negocios observar el catálogo y sus trámites, identificarlo en las áreas donde vivimos y trabajamos para así poder reconocer y cuantificarlo, calificarlo y valorizarlo, para tener así una base objetiva del mercado donde trabajamos y asesorar a nuestros clientes en el mejor tratamiento de sus inversiones inmobiliarias. Maestro Antonio, ¿qué es la identidad histórica, cultural o artística de un lugar en un asentamiento humano? Bueno, gracias. Buenos días nuevamente, muchas gracias por la invitación a este espacio para conversar un poco de lo que es el arte en alguna de sus vertientes, que es los inmuebles. Para hablar qué es la identidad, en primer lugar tendríamos que remitirnos a lo que en algún momento comentó Aristóteles.
Él comentó que el ser humano de entrada es un ser social. Necesita de alguna manera, sin renunciar a su identidad, ser parte de algo, sentirse pleno y de alguna manera dar a conocer su identidad a través de un grupo. ¿Qué es la identidad? Son esas cuestiones tangibles o intangibles que lo hacen parte de este todo, por así decirlo, sociedad. Llámese lenguaje, llámese costumbre, idiosincrasia, pero también la identidad cultural es el patrimonio que le dejaron sus antecesores. Por ejemplo, en el caso de México, pues las construcciones antiguas, prehispánicas, las construcciones coloniales, que de alguna manera le dan sentido a su cosmovisión, porque así lo ha entendido. Dependiendo de dónde se desarrolle este individuo, tendrá una cosmovisión local o más universal. No es lo mismo un individuo que nace en la sierra y convive con determinado número de personas, o un individuo que nace en una ciudad cosmopolita y que aparte tiene la posibilidad de viajar. De ahí su cosmovisión limitada o amplia. Estos individuos de alguna manera son herederos de esta identidad cultural para el goce estético, para su disfrute, pero de alguna manera también son herederos de la conservación de las mismas. Muchas gracias, estimado maestro. Doctora Susana, ¿qué es un inmueble catalogado y quién los cataloga? Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar compartiendo con tan grandes amigos que nos reunimos el día de hoy. Bueno, los inmuebles catalogados los clasifica dos instituciones que están normadas por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas y Artísticas que se promulga en 1972 y recae en dos instituciones: el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que va a clasificar a los inmuebles del periodo del siglo XVI al siglo XIX como monumento histórico, y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que va a clasificar a los inmuebles como monumentos artísticos del siglo XX a la fecha. Todavía no ha habido una reglamentación, una renovación de la ley, porque ya pasamos un siglo para el último caso, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y ya este siglo, el pasado, pasaría obviamente al del INAH, pero bueno, eso es otra situación. Actualmente no hay una renovación a la ley, y entonces sigue siendo el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura el que clasifica de siglo XX a la fecha. Esta clasificación obviamente corresponde, por supuesto, a las características, al estilo y a una serie de preceptos que debe de cubrir y que estas dos instituciones norman para poder hacer la clasificación conducente. En este sentido, hay tres tipos de declaraciones en cuanto a que se pueda catalogar. Una de ellas es precisamente por formar parte de una zona patrimonial, que tiene una distinción también muy especial, porque obviamente queda restringida esta declaración a que, aún no habiendo en un predio un inmueble con características o con una construcción que pueda ser sujeta a esta clasificación, sí va a quedar restringido para cualquier intervención o cualquier construcción que se quiera realizar, porque tiene que quedar como parte de esta catalogación sujeta a la normativa para no chocar y no desvirtuar lo que es la zona patrimonial. ¿En qué sentido? En sentido de niveles, de estilo, de remetimientos, para que pueda tener un contexto urbano arquitectónico acorde a la zona patrimonial. Esa es una primera clasificación. La otra es como inmueble catalogado, y como inmueble catalogado pues debe de estar en cualquiera de estos dos institutos, y obviamente con base al nivel de protección que tenga, pues será la intervención que pueda o no sujetarse a este inmueble. Y entonces en ese sentido se vuelve muy importante, muy rico, una oportunidad obviamente para reactivarlos, porque por supuesto el mantenimiento de estas edificaciones que datan desde el siglo XVI a la fecha, pues obviamente demandan una inversión muy
muy grande para poderlas reactivar. Entonces aquí es donde viene una beta importante en el sector inmobiliario y todos los actores que estamos inmersos, el artista, el urbanista, el arquitecto, el financiero, los inmobiliarios, todos los evaluadores, todos formamos parte esencial para poder hacer esa reactivación en estos inmuebles catalogados, que es la oportunidad para poderlos reactivar y con ellos generar una derrama económica para su sustentabilidad. Y una última declaratoria es cuando es una declaratoria especial, donde ya forman parte de patrimonio nacional, patrimonio local, patrimonio de la humanidad, y en ese sentido los artistas, como el maestro Antonio, colaboran mucho para, en el caso de los monumentos históricos, pues dejar memoria a través de sus obras para que no pasen desapercibidos los hechos que marcan estas grandes obras para la memoria de todos nosotros y que no nos olvidemos de dónde somos y a dónde vamos. Muchas gracias, doctora. Estimado arquitecto José Manuel, no sé si al interactuar con tus clientes y ellos te manifiesten cuando se enteran de que su inmueble ha sido catalogado, ya sea por las instituciones del INAH o del INVAL, ¿cómo perciben esto tus clientes? ¿Es un dato positivo o es un dato negativo? ¿Y cómo los has asesorado tú en este aspecto? Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos, y igualmente es un placer poder compartir el escenario. Respondiendo a la pregunta y siendo bastante concreto en ese sentido, es un dato totalmente positivo y de alguna manera esencial para ese propietario que tiene un inmueble, porque finalmente nos marca las pautas para generar un posible proyecto de reciclaje, de recuperación o de restauración del mismo inmueble. Entonces, a partir de este punto, también podemos generar o considerar algunos otros aspectos que van desde la ubicación del inmueble hasta el estado de conservación del mismo. ¿Para qué? Para ver si es viable realmente un proyecto, no en materia de que sea posible o no, sino cómo lo podamos ver, si es a corto, mediano o largo plazo. La manera en la que asesoramos a las personas es, por supuesto, incentivándoles a que inviertan en ese inmueble para que recupere, como bien comenta la doctora Susana, ese valor artístico, cultural e incluso histórico, dependiendo de las características, y pues finalmente podamos recuperar esa vida útil o esa vida económica que un inmueble, a pesar de todo, merece, ¿no? Dependerá mucho de, como lo comentaba, del estado de conservación, pero finalmente, por lo menos en la experiencia, considero que casi cualquier proyecto es viable en ese sentido, con sus pros y contras, dependiendo de su ubicación, pero finalmente es viable. Muchas gracias, arquitecto. Arquitecto Homero Pedraza, ¿qué tan necesaria es una intervención en un inmueble catalogado por un profesional de la arquitectura, especialista justamente en este ámbito de restauración? A tus órdenes. Sí, gracias, arquitecto. Muy amable por invitarnos a este foro y agradecerle de parte del Colegio de Arquitectos pues, esta gran posibilidad de extendernos y poder compartir con los demás estas ideas, ¿no? Y además la pregunta me cae perfectamente bien. Qué bueno. Muy bien, bueno, te escuchamos. Definitivamente la intervención de un profesional es obligada. Un inmueble patrimonial que desde un principio ya tenemos la necesidad de hacer una intervención y se le tiene que hacer un proyecto extraordinariamente profesional. Porque si no puede perder el valor. Y desafortunadamente es lo que sucede en la mayoría de las ocasiones. Entonces, yo creo que si hablamos de la importancia de que un profesional intervenga en el proyecto y en la ejecución, pues es definitivamente importante. Es completamente importante si queremos conservar el valor. Si no, podemos hacer un retroceso. Y entonces es lo que sucede, ¿no? El valor de ese inmueble se demerita. Entonces, yo creo que la parte más importante es el proyecto arquitectónico.
Del proyecto arquitectónico, la ejecución, que también obviamente debe ser por personas con alta capacidad, y también, por supuesto, que la intervención y la conjunción con el INAH o con el INBA, en su caso, tiene que ser en una apertura. ¿Por qué me refiero a una apertura? Porque el proyecto arquitectónico, cuando hablamos de un inmueble en una restauración al día de hoy, efectivamente va a necesitar de extraordinarias obras de equipamiento, porque hoy tenemos unas necesidades distintas, porque hoy nuestros centros históricos necesitan un equipamiento completamente diferente al que tenían en su momento, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, que nos genera que las intervenciones sean de altísima calidad, de altísima precisión y, por supuesto, con un trabajo no solo de la arquitectura, no es importante solo el arquitecto, es importante la ingeniería, importante la antropología, importante la ingeniería, porque es lo que va a lograrse para que el proyecto tenga y el edificio tenga un valor que es sobreestimado a la inversión. Y digo, me atrevo a comentarlo, en la parte inmobiliaria, por supuesto que lo que necesitamos es que un inmueble histórico pues tenga un valor completamente distinto a un inmueble cualquiera o un inmueble nuevo. Y eso se gana precisamente a través de una intervención adecuada. Y además, digo, comentando muy rápido, siempre una intervención hecha por profesionales va a hacer posible que el mismo proyecto se mantenga. No solamente hacer una restauración por restaurarla, siempre hay que tener los números muy claros y la parte financiera para nosotros como arquitectos en una restauración es extraordinariamente importante. Siempre vamos a tener ese objetivo, que sea coherente la parte financiera con la parte de la intervención. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Estimado arquitecto José Manuel, hace un momento en tu primera intervención nos platicaba sobre el uso del suelo o la vocación del inmueble. Esta vocación, este uso del suelo, en tu experiencia, ¿se puede modificar? ¿Se puede solicitar este reciclaje, este cambio en beneficio del propietario o del mismo inmueble? Hasta donde tenemos entendido y también lo que la experiencia nos ha dicho es que sí es posible siempre y cuando este proyecto nuevo o este inmueble que vayamos a intervenir pues respete todo el contexto patrimonial que lo rodea. No solamente es intervenir el inmueble directamente, sino todo este entorno que tiene alrededor debe ser respetado. Finalmente, también consideramos algunos aspectos artísticos, no solamente los inmuebles, sino las esculturas que podemos tener en una plaza cívica, es importante mantenerla. Entonces, es posible, respetando esa parte, y por supuesto, y si me equivoco, corríjanme por favor, debemos de tener el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia, o en su caso del INVAL, para que a través de estos proyectos que nosotros podamos integrar, pues tengan esta revisión minuciosa entre saber si estamos hablando de una liberación de elementos pues moderadamente sencillos, o si estamos hablando ya, como comentaba también el arquitecto David, de una reconstrucción total o una reestructuración. La importancia también del ingeniero estructurista pues es esencial. Entonces, es posible, pero manteniendo en términos bastante concretos, debemos de respetar esa historicidad del inmueble para que nosotros podamos devolverle ese valor o ayudarle a que genere un poquito más de derrama económica si es que un inversionista está interesado o el mismo propietario si está interesado en generar una inversión. Muchas gracias. Ya estamos hablando de números, de dinero, de inversiones. Estimado arquitecto Homero, ¿es accesible poder tener el proyecto de restauración de un inmueble económicamente hablando? En tu experiencia, ¿qué has percibido? Sí, gracias. Por supuesto que es accesible
lo voy a comentar así. Yo calcularía que un 90% de los inmuebles patrimoniales históricos tienen una ubicación privilegiada. Ese es uno de los temas más importantes. Normalmente este tipo de inmuebles tienen características ya muy peculiares en la zona en la que están situados. Entonces, esto por naturaleza da un valor extraordinario vamos a hablar al sitio. Normalmente está acompañado, si está dentro de un centro histórico, está acompañado de más inmuebles y por supuesto está acompañado de ya estar detectado, ¿no?, por la sociedad, está detectado por el ciudadano común, el que cruza, el que vive la ciudad. Y si a esto le agregamos que un centro histórico no solo es el inmueble, sino también es la ciudad, la gente, si no, no sería un centro histórico. Entonces, quiero comparar esto, hablando ya en cuestión de finanzas, es muy sencillo hacer que un proyecto sufra un proyecto de restauración tenga la capacidad financiera para ser autosustentable. En muchos sentidos es factible. El único tema es que debe ser una intervención perfecta, porque entonces, y que además puede ser ayudada incluso por otro tipo de financiamientos que pueden ser incluso hasta internacionales. Entonces, habrá que buscar un arquitecto que tenga ya un conocimiento de cómo acercarse de recursos para que un inmueble tenga esas posibilidades. Además, que como comentaba ahorita el arquitecto Manuel Trigos, en el tema del uso de suelo, un inmueble patrimonial tiene muchas bondades y tiene muchas ventajas ante la resolución de un cabildo a nivel municipal. Entonces, también es cuestión de aprovechar ese sentimiento, porque el ayuntamiento por supuesto que lo valora en la mayoría de los casos. Lo que no sabemos hacer es los procedimientos adecuados para lograr que esos proyectos o esos inmuebles se lleven por el camino correcto para que logremos una intervención con el estudio y la profesionalización que se requiere. Pero mecanismos hay. Y mecanismos que en el momento que un inmueble patrimonial se restaura, el valor es casi, en algunos casos, incalculable. Entonces, sí es muy importante considerar que siempre tiene una buena recuperación, si la intervención desde la parte administrativa y la parte de proyecto y la ejecutiva son profesionales. Ya estamos hablando de sitios, lugares, ubicaciones, patrimonio, valores, inversiones. Desde el aspecto artístico, un elemento como un mural, una escultura adherida o anclada a este inmueble, ¿aporta económicamente al inmueble, al valor del inmueble, estimado maestro? Gracias por la pregunta. Evidentemente sí aporta mucho más valor a un inmueble. De hecho, hay casos en que la misma obra vale más que el inmueble como tal. Ejemplo, el mural de La Última Cena en Santa María de la Grazia, en Italia. Un mural que desde el punto de vista técnico estuvo mal hecho por Leonardo da Vinci y que a lo largo de la historia ha sufrido con Napoleón, ha sufrido en la Segunda Guerra Mundial, quedó totalmente devastado. Pero gracias a este mural que se ubicaba en este inmueble, se reconstruyó todo el inmueble alrededor de este mural. Por haberse realizado de una manera equivocada, se han hecho esfuerzos desde su misma inauguración en el siglo XVI y todavía se siguen haciendo esfuerzos por el alto valor estético y artístico que tiene. En la Ciudad de México tenemos el caso del mural de Diego Rivera, Un sueño de domingo en la Alameda Central, que fue afortunadamente una de las pocas paredes que quedaron del derrumbe del hotel donde se encontraba, y el gobierno de México, y con instancias como las que comenta la doctora,
hicieron todo un esfuerzo para poderlo trasladar a otro lugar y darle el valor estético y para el goce de toda la población, sea mexicana o no, hacer un recinto como tal. Entonces, en conclusión, sí da un plus, un valor extra, pero también de alguna manera debemos de entender que en una intervención como la que comentan el arquitecto, también tiene que ser intervenido por un profesional para que quede con las características que en algún momento se elaboró y que no pierda el valor, porque si no también, al contrario, puede ser demeritorio para el valor como tal. Muchas gracias. Ya tenemos muchos elementos que se han nombrado justamente en esta plática, lugares, pues cuestiones artísticas, sitios, inversiones. Desde tu perspectiva como evaluadora, estimada doctora, como evaluadora especialista en inmuebles catalogados, ¿podemos decirle que al profesional inmobiliario y al propietario este tipo de inmuebles puede ganar o perder? ¿Puedes platicarnos acerca, desde esta perspectiva, desde ese contexto, qué es la plusvalía entonces, por favor? Sí, por supuesto. El tema de la evaluación es muy importante porque también se necesita una capacitación muy particular para poder evaluar y llegar a la estimación de estos valores que reconozcan el intangible que tiene estas zonas patrimoniales. Desafortunadamente no se da porque muchas veces se comercializa en un sentido de que no valen, sobre todo por los problemas intrínsecos que tiene desde el punto de vista del propietario o el que compra sin saber que es catalogado o que tiene una protección, ver el problema que compra o el problema que tiene el propietario, porque no hay una conciencia de identidad, una conciencia de pertenencia y del valor potencial que tiene el inmueble. En ese sentido, se pensaría que tiene una minusvalía, pero no. En medida que tengamos estos foros, en medida que tengamos estas pláticas, en medida que realmente se dé una capacitación adecuada a todos los que estamos inmersos en esto, obviamente tiene una plusvalía, desde cualquier punto de vista que se vea. Lo importante es, por un lado, como comentaba el arquitecto Homero, por un lado es que el inmueble no se ve como un predio solo, se ve como parte de una zona patrimonial, uno. La segunda, los inmuebles, por supuesto que están protegidos y siempre será, que es una de las observaciones que hizo el arquitecto Manuel, en el sentido de que los inmuebles tienen que tener una aprobación por cualquiera de las dos instituciones, el INAH o el INVA, o a veces en algunos casos de los dos, para poder hacer alguna intervención que las autoridades como SEDUBI tiene que llevar esa aprobación, pero siempre que tengan primero el visto bueno de estas dos instituciones para poder generar cualquier situación. Y lo que comenta el arquitecto Homero es muy importante, porque en base a la mejora que se tiene que hacer, el trabajo de restauración que puede ser mayor o menor dependiendo del estado en que se encuentre el inmueble, la rehabilitación patrimonial que se le tendrá que hacer en términos estructurales, que es cuando hablamos de una restauración mayor. Entonces, si no se hace, no nada más por parte del restaurador, sino una serie de profesionales multidisciplinarios donde entra el arquitecto, entra por supuesto el restaurador, entra el urbanista, entran todos los colaboradores que van a llevar una intervención adecuada para llegar al punto medular financiero que nos dé precisamente ese equilibrio. Sí tiene muchas oportunidades el inmueble, pero en ese sentido. Obviamente cuando son obras menores de restauración, pues sí tiene una inversión importante, porque a veces nada más se va en mantenimiento o en las diferentes actividades de restauración que se tienen que generar, como son liberaciones, consolidaciones, reintegraciones o integraciones. Pero sí se tiene que llegar a un punto donde la inversión tenga un retorno para que realmente sea rentable el negocio de esta reutilización, pero como dice el artista, el maestro Antonio, sin perder la esencia de lo que lo hace diferente. Yo creo que encontrar ese equilibrio para no perder nuestro patrimonio es ahí donde tenemos que trabajar, y en el ámbito evaluatorio eso es lo que estamos haciendo, llegar a evaluar el inmueble con la potencialidad que tiene para que realmente se reconozca
su valor en el mercado. Y quien lo compre sepa la potencialidad que tiene y el que lo venda sepa lo que debe de recibir, porque es un mueble con una distinción importante que, por supuesto, tiene una plusvalía. Gracias, doctora. Estamos hablando ahorita de un concepto muy importante y todos lo estamos ahorita enunciando, el equilibrio, ¿verdad? Buscamos justamente, en primer lugar, la conveniencia de nuestro cliente, ya sea que el que vende o el que compra, puedan pues, transmitirse estos derechos de la propiedad, este negocio que es lo que a nosotros nos importa, pero sin perder la perspectiva urbana, la perspectiva arquitectónica, la perspectiva artística, la perspectiva financiera, la perspectiva de uso, que es muy importante. Y pues estamos en el siglo XXI y hay muchos factores que tenemos que observar nosotros como profesionales inmobiliarios. La pregunta, estimado arquitecto José Manuel, ¿qué hay que resaltar? El reciclaje, pero desde el punto de vista económico, ¿reposición o reproducción? ¿Qué nos aconsejas? Todo dependerá, como siempre, del estado de conservación del inmueble, pero creo que la mayoría de los casos es conveniente apostar por la reposición. Debemos de procurar todos estos costos y gastos que van directamente hacia la obra para que podamos mantenerla en condiciones similares a lo que tenemos a un lado, si es que vamos a generar algún tipo de reparación. Y por supuesto, esto va desde la elección de los materiales que vamos a aplicar hasta la dirección y el seguimiento de los trabajos ya cuando se esté ejecutando la obra. En algún momento, en un proyecto en el que participamos en Metepec, tuvimos un caso especial en donde ahí sí aplicamos el tema de reproducción. La inmobiliaria tenía alrededor de 500 casas, creo yo, en un plan maestro, y teníamos un inmueble catalogado por el INAH prácticamente al centro de esas 500 casas. Entonces, a lo que recurrimos fue prácticamente a la liberación de muchos elementos, obviamente originales, y gracias a la buena, no buena relación, pero sí a la buena comunicación que se tenía con el instituto, con el INAH, logramos mover ese elemento completo hacia otro lado dentro del mismo predio y colocar los elementos liberados en una construcción nueva, pero aplicando los materiales originales, vaya. Entonces, esto habla de que la reproducción también es bastante válida siempre y cuando pues, tenga las autorizaciones correspondientes. En términos económicos creo que es un poquito más estricta esa parte, pero creo que ese es el valor de la restauración, mantener al 100% las características de un inmueble que tuvo algún tipo de acontecimiento, ya sea natural o provocado o alguna situación similar. Muchas gracias. Pues realmente este proyecto se ve, se percibe que fue muy importante y de alta tecnología y participación de varios especialistas. Pero aquí hay un concepto que tenemos que, estimo yo, que procurar todos los que estamos involucrados en esta industria, justamente, y venimos ahorita de una situación social mundial, y que creo que es importante, a ver si el arquitecto Homero nos puede platicar sobre el concepto de el mantenimiento inmobiliario. La vida económica, prolongar la vida económica de nuestros espacios habitables. ¿Nos puedes decir qué es la vida económica, la edad cronológica y esta cultura de mantenimiento que no estamos acostumbrados, estimado arquitecto? Claro. Bueno, siempre hay que considerar que cualquier elemento arquitectónico, vamos a decir cualquier inmueble, por naturaleza deberá tener un mantenimiento programado. Pero lo importante es la concientización de por qué hacerlo. Entonces, por supuesto que el primer tema es la conservación, primero hay que conservarlo. Pero hay que tener un enfoque muy claro. Por naturaleza, cualquier inmueble financieramente
tiene un incremento en su valor perdón, del 1% mensual. Entonces, si consideramos ese valor, ¿no?, de ese 1% mensual, si habláramos de 100,000 pesos, pues si cada mes que voy con 100,000 pesos, pues es muy poquito lo que se podría construir. Es poco. Claro. Es nada, o sea, en realidad lo dimensiona 100,000 pesos para poder hacer el ejemplo, pero además entender que eso mínimamente 10 veces es lo que una casa costaría, ¿no? Correcto. Una casa de interés social o popular. Entonces, si por naturaleza el inmueble se da a ganar ese 1%, nosotros, que parte precisamente de ese incremento es que el inmueble se conserve tal cual está desde el día 1 que está en funcionamiento. Entonces, es un tema solamente cultural. Yo creo que los inmuebles por naturaleza se ganan el que nosotros podamos dar ese mantenimiento. Simplemente es tener la conciencia de hacerlo y no querer exprimir de más un inmueble. Porque lo que puede suceder es que al querer exprimir de más un inmueble que por su naturaleza se gana ese 1%, no darle mantenimiento y querer incrementarlo en lo que estamos imaginando, ¿no?, que costará. Y cuando traemos el evaluador, este evaluador nos dice, es que pues voy a tener que sancionar en instalaciones, sancionar en diseño, sancionar en ubicación, etcétera, cuestiones que posiblemente nos afectan por no haber dado un mantenimiento adecuado. Entonces, por supuesto que es muy importante, sea un edificio patrimonial con mayor, digamos, con mayor importancia, se le debe dar ese seguimiento, porque además esa edificación por naturaleza gana cada día más que el 1%, ¿no? Digo, pensando en que sea un inmueble patrimonial con un valor además. Muchas gracias. Entonces, doctora, pues tenemos que cambiar nuestro chip, ¿verdad?, de pensamiento. Tenemos que asesorar a nuestros clientes de que si tienen ya un bien, ya sea moderno o catalogado, pues la cultura del mantenimiento, ¿verdad?, para próximas prevenciones del futuro. Pero cuando tenemos la circunstancia de que somos propietarios de un inmueble catalogado y no tenemos los recursos suficientes, ¿hay apoyo gubernamental o financiamientos asequibles que ayuden a que los propietarios puedan preservar estos inmuebles catalogados? Bueno, sí, como todo, el desconocimiento total de este tema en todos los niveles, empezando por la sociedad y los propietarios, es muy importante, porque se desconoce a veces los beneficios que se pueden tener, ¿no? Y contestando un poquito la inquietud del arquitecto Homero, también en el sentido de que falta mucha capacitación para los evaluadores, porque son pocos los que saben evaluar este tipo de inmuebles, en donde parte de cómo poderlos evaluar es llegar a un costo de reproducción en cuestiones de que el inmueble tiene una esencia física, que los sistemas constructivos hay que regresar a la ingeniería de costos, y donde no hay un demérito por una edad cronológica, sino por una cura de restauración, que es en función de cómo se tiene que integrar ese inmueble, pero estamos hablando de evaluación avanzada, en la que estamos difundiendo precisamente esa forma de evaluar para hacer sinergias y que realmente los inmuebles se vean valorados. Y regresando a la pregunta, porque no la quería dejar en el tintero, y regresando a la pregunta, claro que hay incentivos, por ejemplo, si se tiene un adecuado mantenimiento en términos de que está restaurado, de que está perfectamente el inmueble acorde, el Código Fiscal da incentivos para exonerar de impuesto predial al propietario. Si demuestra que está restaurado, que está en buenas condiciones, tiene 5 años de exención para este impuesto y se puede ir renovando cada X tiempo. También si se presenta que es propietario del mismo, se tiene un 50%, obviamente ya por default, si no está restaurado, simplemente acreditando que tiene una catalogación. Por eso es tan importante que los inmuebles estén catalogados. Por supuesto que hay iniciativas que dan oportunidad para que se tengan estos incentivos. Hay un instrumento que tenemos en la Ciudad de México que obviamente puede permear a nivel nacional,
que es la transferencia de potencialidad. Y la transferencia de potencialidad es cuando un inmueble hace una transferencia del remanente que no puede utilizar porque es catalogado y entonces lo transfiere a un fideicomiso que trabaja la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y en ese fideicomiso quien quiera comprar transferencia obviamente comprará esos metros de construcción que a veces se traducen en niveles, pagando el uso para el que se le va a dar esos metros. Y Estamos hablando, perdón, de densidad, intensidad y altura. ¿Esos son los factores que se pueden transferir? Son los factores que obviamente todos los que estamos aquí sabemos que es el COS y el CUS. Correcto. ¿No? Sí. Coeficiente de ocupación de suelo, que está basado en el área libre y en el uso que se le permite de acuerdo a los planes municipales, los planes de desarrollo urbano, y con base a los niveles que tiene permitido para poder determinar el coeficiente de utilización de suelo, que es el CUS. Entonces, con base a eso, obviamente se ve lo que no puede utilizar este inmueble protegido, por lo mismo porque está protegido, y el remanente es el que puede trasladar. ¿Para qué? Para que con eso reciba una inversión económica que será regulada con administraciones para la restauración del inmueble. Obviamente, al transferir esta transferencia, al transferir este remanente, el inmueble queda automáticamente con una declaratoria especial que ya no puede hacerle absolutamente nada. Incentivos, y hay incentivos a nivel internacional también por la UNESCO. Todo es la manera de encontrar, ahorita estamos trabajando un inmueble para encontrar los recursos de un inmueble que está catalogado con valor artístico, que está en una situación difícil, y vamos a encontrar los mecanismos para encontrarle esos incentivos para poder recuperar el inmueble. Excelente, pues esas son muy buenas noticias porque esto pues también son objetos de negocios, ¿verdad? De negociaciones en beneficio justamente de los propietarios de este tipo de inmuebles catalogados. Es una excelente noticia para nosotros que nos dedicamos justamente a la negociación de los bienes inmuebles. Estimado maestro Antonio, desde tu perspectiva como artista, platícanos estos valores pues de estética, del acervo cultural, de la imagen urbana, del patrimonio inmobiliario, comúnmente son apreciados por el público en general. Bueno, desde el punto de vista actual y hablando en otra actividad que me desarrollo, que es la docencia, yo creo que ya no son apreciados. Y no son apreciados en la sociedad mexicana, si nos remontamos un poco al pasado, por lo que nos pasó, ¿no? Fuimos conquistados y también fuimos arrasados de alguna manera, ¿no? Todo aquello que habíamos construido, o mejor dicho, lo que habían construido, porque nosotros actualmente ya no somos parte de lo que eran aquí, se trató de eliminar. Y entonces, de alguna manera, traemos esa carga en lo que lo viejo, lo antiguo está pasado de moda y tenemos que voltear hacia el futuro. Eso es, desde el punto de vista general, lo que yo creo. Y desde el punto de vista educativo, yo creo que los panelistas todavía nos tocó esa materia de educación artística. De hecho, de entrada, el arte es una cuestión per se de la humanidad, se da por sentado. Lo podemos ver desde hace 20,000 años, que el hombre en un inmueble se sintió que le faltaba algo y empezó a decorarlo. Y por eso las pinturas rupestres. Y después se dio cuenta que podía mejorar ese inmueble, pero le faltaba algo, una entrada de luz, y luego mejoró esa entrada de luz con color y se sintió mejor, y así sucesivamente en la historia de la humanidad el hombre ha tenido la necesidad de sentirse con lo que construye acorde a la naturaleza para sentir un goce estético. Pero a la pregunta que hacías, arquitecto, en nuestro país se ha dejado de lado esta cuestión que es fundamental para la sociedad como tal. Se quitan cuestiones muy elementales como la educación artística, se
se echan hacia un lado estas cuestiones porque de alguna manera la necesidad del país es crear científicos, es salir de la manera en la que estamos, que es gran parte de la población la pobreza, y entonces necesitamos activar la economía y dejamos de lado estas cuestiones que son tan importantes para una sociedad como la mexicana, que de entrada, si volteamos al pasado, es una sociedad totalmente artística. De entrada, entonces, tenemos que cambiar desde el planteamiento de la sociedad en la que estamos, el gobierno y demás, qué es lo que queremos, porque si no, seguirán perdiéndose inmuebles, obras de arte y demás. Tristemente es pasear por el Zócalo de la Ciudad de México y ver el deterioro que tiene la Catedral Metropolitana. Seguramente pues, es un inmueble catalogado y demás, pero la indiferencia de las autoridades o demás, pues es evidente por el deterioro que tiene. Y ejemplos de que es tan importante el arte lo podemos ver en países como Alemania, en el que 3 meses antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, los aliados devastan Dresde y ellos, ladrillo a ladrillo, la vuelven a construir porque es la zona cultural de Alemania. Y gracias a esa actitud de renovar o reconstruir lo derruido, es que es una de las zonas con mayor influencia económica por el turismo que aporta al país. Muchas gracias, maestro. Estamos ya a punto de concluir nuestra intervención y, estimado arquitecto José Manuel Trigos, ¿nos puedes dar tu comentario de cierre y tus conclusiones, si fueras tan amable? Sí, muchas gracias. Antes de pasar ese punto y regresando a la pregunta que le hacía hace un momento a la doctora en referencia a todos estos incentivos, hay muchos programas a nivel federal que se mantienen y otros que eliminaron. Y en uno de estos nosotros tuvimos oportunidad de participar, en donde la estrategia era la siguiente: aquella persona o grupo que pudiera comprobar la responsabilidad de un inmueble catalogado, siempre y cuando entregue un proyecto ejecutivo, puede obtener algún incentivo económico en el 50%, que era lo que comentaba la doctora. Fabuloso, muy buena aportación. Y en este caso, los otros grupos, ya sean patronatos o comités responsables de estos inmuebles, aportan el otro 50%. Entonces, es un muy buen incentivo. Hemos participado, creo, ya en 3 proyectos. Vimos este último en el municipio de Chalco, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del espacio, pero la idea era generar ese proyecto, ingresarlo al programa y que obviamente se aceptaran los recursos, siempre y cuando tuvieran todas las especificaciones técnicas de la recuperación del espacio, obviamente firmadas por un responsable técnico, que en este caso puede ser el arquitecto restaurador o un director responsable de obra que tenga ciertos estudios en capacitación y certificaciones, y pues es muy viable esa parte. Y como conclusiones finales, creo que nosotros como arquitectos, como inversionistas o como propietarios, tenemos a bien explorar este mundo de los inmuebles catalogados para una posible inversión. Proyectos hay bastantes, viabilidad pues no se pierde de alguna manera, pero siempre debemos de considerar que debemos respetar el contexto del inmueble, el mismo inmueble, y cuáles son las adaptaciones que les vamos a realizar para que no pierda ese valor. Entonces, siempre debemos de generar y partir de una muy buena planeación, de tener un proyecto ejecutivo, que es algo que rescato también del arquitecto David, y por último, generar un trabajo multidisciplinario, el restaurador, el arqueólogo, el evaluador de bienes nacionales, por supuesto el restaurador de bienes muebles, los artistas, y todos estos actores complementan muy bien un proyecto. Arquitecto, muchas gracias. Estimado arquitecto Homero Pedraza, tu comentario de cierre y tu conclusión, si fueras tan amable. Yo me quisiera enfocar a 3 puntos. Voy a tratar de ser muy breve y objetivo. Adelante, adelante. El primer punto: no le debe tener miedo un inmobiliario a un edificio patrimonial. Es definitivo. Lo tenemos que ver como un gran negocio.
O sea, realmente yo no conozco un edificio que en una restauración hecha de manera profesional pierda. Puede perder, pero no por la restauración. Quizás sea un tema administrativo, quizá el enfoque del uso de suelo no fue el correcto, etcétera, pero en una restauración no conozco hasta este momento que por la restauración el edificio tenga un decremento en precio. Entonces, no hay que tenerle miedo. Definitivamente el edificio patrimonial es un gran negocio y sigue siendo un gran negocio en todo el mundo, no solo en México ni solo en el Estado. Y eso que Toluca pues está muy desgastada en ese sentido, pero sigue siendo un muy buen negocio. El segundo punto, el Colegio de Arquitectos está planeando ya voy a hacer un mapa muy rápido. Ya existe el DRO y del DRO sigue la corresponsabilidad. Y en esta corresponsabilidad la ley nos marca dos, que es corresponsabilidad en diseño urbano y arquitectónico y diseño estructural. Diseño estructural solo lo puede obtener una persona que estudia ingeniería y desarrollo urbano y arquitectónico solo una persona que estudió arquitectura, porque así lo está marcando la ley, no porque creamos nosotros como colegios que deberá estar encasillado en eso, pero la función de estas corresponsabilidades es que el colegio está hoy preocupado, además de otros campos, posiblemente muy pronto tengamos ese corresponsable en patrimonio histórico, patrimonio arquitectónico. Excelente noticia. Y por último, bueno, no tenerle miedo al edificio patrimonial, el corresponsable y, perdón. Los negocios inmobiliarios, tal vez, si nos a platicar algo al respecto. Me perdí, pero perdón, bueno, cierro con esos dos puntos, son muy importantes. Excelentes noticias y excelentes puntos. Muchas gracias, estimado arquitecto. Maestro Antonio, tu comentario de cierre y tu conclusión, si fueras tan amable. Gracias. México es uno de los países con más cultura, con más patrimonio tangible, cuestiones artísticas, ya sea exentas o supeditadas a la arquitectura. La invitación es para que no solamente los profesionales inmobiliarios o los arquitectos conozcan este gran patrimonio que tenemos, sino que viene desde la educación. Una vez que los conozcamos, los vamos a apreciar y vamos a obligar a todos a conservarlo porque es patrimonio de todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro. Doctora, muchas gracias. Tu participación es muy importante. Escuchamos tu comentario de cierre y tu conclusión. Pues simplemente que trabajemos sinergias multidisciplinarias donde entremos todos porque formamos parte de nuestro patrimonio. La sociedad, los profesionales inmobiliarios, los artistas, los preocupados dentro de la construcción, los arquitectos, los colegios, las universidades, todas las instituciones y de la mano con las autoridades que podamos llevar estas pláticas para la conveniencia de nuestro rescate, reactivación y con ello disfrute de nuestro patrimonio arquitectónico. Muchas gracias. Estimados amigos, compañeros y colegas del AMPI, agradecemos infinitamente su atención, agradecemos a los panelistas especialistas de gran categoría que nos acompañaron y nos vemos para la próxima. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.